Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Como siempre, le doy la bienvenida con muchísimo gusto al programa Diálogos, el programa para reflexionar, el programa para escuchar a un actor de la vida pública y el programa también para denunciar cosas con las que mucha gente puede no estar de acuerdo en Zacatecas, y es el caso de mi invitado de hoy, que por otra parte está conmigo porque esta semana celebramos el Día del Médico, y bueno, si tenemos en Zacatecas un orgullo médico de eminencia, es el doctor Jesús Reyes Bustamante, a quien le doy la bienvenida a este programa con mucho afecto, mi querido doctor. Un gusto y muchas gracias, claro, que aquí estamos contigo. Con neurólogo especializado, neurocirujano. Sí. Qué complicado hacer cirugías cerebrales y cuánta falta le hacen a muchos. Sí, muy complicado, pero muy agradable, una profesión encantadora. Una vez escuché decir a Arturo Nale García, que es nuestro mutuo amigo, que conocía pocas personas tan inteligentes como tú. No, le agradezco mucho. Hacemos lo que podemos, claro que sí. Y eres además un hombre que tiene compromiso social con Zacatecas y con su gente. Y a mí me consta que eres un hombre que es capaz de hacer una cirugía sin cobrar un solo centavo porque ves que la gente lo necesita. Y vas a donde se ocupa. Hace tiempo hiciste un viaje a Torreón para hacer esa cirugía y batallaste para llegar y todo, pero ahí estabas. Sí. ¿Cómo reflexionar sobre el quehacer que tienes como médico de esa manera? O sea, no explotar económicamente la profesión. La realidad es que hay mucha gente, o hay alguna gente, por ejemplo, tú mencionabas el caso de Torreón. Hace más de 35 años salimos 2 neurocirujanos que venimos a Zacatecas, no había neurocirujano en Zacatecas, un compañero mío que se había formado en Canadá, cerca de donde yo también estaba haciendo la especialidad o el fellow, y nos fuimos a Zacatecas, nada más que era muy complicado. Finalmente él se fue a Torreón y radica desde entonces en Torreón y yo aquí en Zacatecas, y tuvimos que abrir camino, o sea, incluyendo en Torreón, o sea, la primera tomografía la pusimos aquí en Zacatecas antes que en Torreón, antes que en Durango, antes que en Aguascalientes, o sea, porque nosotros veníamos preparados para ofrecer nuestro servicio y era complicado hacerlo aquí. Yo me acuerdo que alguna vez fuimos a Torreón, estoy hablando hace 35 años, y nos prestó un otorrinolaringólogo de aquí su microscopio, que entonces nosotros no habíamos conseguido el nuestro, y lo cargamos en una camioneta y nos fuimos a Torreón a operar el primer aneurisma que se operó en Torreón en aquellos tiempos. Entonces, pero es muy agradable, es una historia muy agradable, y claro, la idea es de hacerlo sin tratando de no afectar a la gente, porque la gente ha estado siempre, pero ahora más que nunca, muy amolada económicamente. Entonces, si tú llegas, si alguien llega ahorita y le dicen que le van a cobrar 150,000 pesos por una cirugía de cráneo, ¿de dónde lo saca? Le va a salir en 300,000 pesos la cirugía. No hay forma, tiene que haber la manera de apoyar a la gente y que la gente pueda curarse. Discúlpame, no quiero entrar en muchas complicaciones, alargarme en este tema, pero acabo de regresar de Boston, del Congreso de la American Academy of Neurological Surgeons allá, y conocimos a un médico hindú, o sea, que dio una conferencia muy interesante, y empieza por decir, señores, mi experiencia de vida en la India, un país pobre, sí, claro, era enfrentarme 10 veces al día con personas que requerían una cirugía y que les decía que les iba a costar el equivalente a $100. ¿Qué son $100? Uh-huh. Pero ellos no podían conseguir esos $100, nunca los habían visto. Ay. Entonces este señor se enfrentó con una situación de que la gente se moría simplemente por no tener recursos económicos. Aquí de repente existen alternativas, allá no. Y eso lo llevó a él a crear un seguro muy interesante, un microseguro de atención médica con el equivalente a 5 centavos de dólar por mes, y juntó a 3,5 millones de gentes, y con eso empezó a hacer 400 cirugías al año. O sea, siempre hay caminos para buscar soluciones. Nosotros estamos en una crisis económica muy seria
culpa, tenemos que ser muy claros, de la clase política. No hay forma de darle vuelta. La crisis económica es culpa de la clase política. Y entonces la gente se enfrenta a situaciones muy complicadas y tiene que haber salidas. Puede haber salidas, hay que buscar la forma de ingeniársela como este médico hindú al que te hago referencia. Y tú eres además un hombre con ese compromiso y con una postura de izquierda toda tu vida. Sí, sí. Que no es muy común la personalidad de un médico como tú y con todos Sí. esos antecedentes de estudios en las mejores universidades, ahora sí que del mundo, y una postura de izquierda, y te gusta el activismo, o sea, te gusta ser una voz crítica, y eso eventualmente te ha impedido estar en puestos de relevancia porque no estás de acuerdo con el sistema. ¿Estoy mal? Ah, claro. Y si estás en esos puestos y tratas de que las cosas se hagan como tienen que hacerse, ¿sí? Y tratas de evitar las corruptelas que tú ves incluso allá adentro, pues te sacan porque estás causando perjuicio a quienes se roban los dineros. ¿Ese fue tu caso en el Hospital General de Zacatecas? En gran medida yo siento que sí, porque bueno, yo me di cuenta ahí de cómo estaban funcionando las cosas en el nivel superior, es decir, con las mochadas del hermano del gobernador, y cómo se hacían las cosas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Primero vamos a decir Pero claro. en qué momento fuiste director del Hospital General de Zacatecas. Yo estaba con mi familia, parte en San Francisco, parte en Zacatecas, y me llamaron para abrir el Hospital General, lo cual se me hizo un reto muy interesante. Claro. Un hospital general moderno, bien equipado, con tecnología de punta, en donde decías, bueno, pues el reto es muy interesante, se pueden hacer cosas muy interesantes, y creo que las hicimos. O sea, por ejemplo, armamos la unidad de trasplantes, y nuestro piso mínimo era hacer 2 trasplantes al mes, de riñón, que tanto se necesita. Ya no digamos los de córnea, de riñón. Tiene 1 año y medio que no se hace un solo, o sea, se ha hecho un solo trasplante. Cuando es tan necesario. Nosotros cuando tú estabas haciendo 2 al mensuales, mes. Con todo y que no teníamos ningún tipo de apoyo. O sea, el apoyo no es necesario, es moverse y tratar de buscar los elementos necesarios para solucionar las cosas. ¿Se puede? ¿Ningún tipo de apoyo? Yo tenía un problema directo, lo digo con toda claridad, no tengo ninguna pena con el secretario de Salud entonces. Él no quería que se le opacara ni en lo más mínimo. Y yo le decía, bueno, vamos a lograr cosas y tú cántalas al público, o sea, no importa. ¿Llegaste a esos niveles, de veras? No, el pleito fue terrible. A ver, estamos hablando pues de una etapa, abres el hospital, es decir, arrancando el sexenio de Miguel Alonso Arrancando Reyes. el sexenio de Miguel Alonso. Arrancando el sexenio de Miguel Alonso. A mí me dio mucho gusto cuando te nombraron, dije, esto va a brillar, porque tú eres brillante. Pero está ese otro componente de tu personalidad, que eres crítico, que no permites una corruptela, que no permites muchas cosas, que no encajas en muchos modelos muy estereotipados. Dije, puede tener problemas, y los tuviste. Claro. Entonces, el primero era un celo de parte del secretario entonces de Salud, Raúl Estrada, de que hiciéramos cosas. Y además nuestra contra a cosas que veíamos absurdas. Por ejemplo, los robots que compraron en 100 millones de pesos sin pedir, sin justificar, sin nada. Y esos robots podrían sustituirse con una tablet de 1,000 pesos. ¿Sí? Ay, ¿de veras? Entonces, o sea, es tener un monito que se mueva, pero la realidad, la utilidad es mínima. Cuando a mí me hablaron de los robots, yo pensé que estaban hablando de la cirugía moderna. Por ejemplo, ahorita tú puedes recibir ayuda de algún experto en Alemania con unos guantes especiales donde él puede estar operando contigo desde allá y te guía las manos, porque él opera 10 veces más ese tipo de patologías que tú. Parece que me estás hablando de una película de ciencia ficción. Esa es una cirugía robótica. No, acabo de regresar de Toronto, de Boston, y por ejemplo los robots operan ya columna, sin participación de los médicos. Entonces ellos abren, ponen los tornillos
y hacen todo lo que se tiene que hacer y el médico queda fuera. O sea, simplemente no es el encargado de hacer las cosas. Entonces la robótica ha llegado a términos. Pero esto que implantaron en el Hospital General y en otros lados, es de chiste. Y gastaron 100 millones de pesos. Y yo o sea que el chiste costó 100 millones de pesos. Y yo me opuse, y bueno, vamos, ahorita están parados. O sea, vamos, me dicen que no tienen ni siquiera luz para alimentar a estos costos. ¿Qué te puedo decir de los gastos que tú y yo y toda la sociedad conoce, que se hicieron durante el sexenio previo, de los elefantes blancos que están ahí sin funcionar? ¿Cómo cuál? Pues como el centro cultural, el auditorio que además no tenía ninguna justificación. Tú ves que el Ramón López Velarde no se usa allá de vez en cuando y se les ocurre hacer otro. Todos sabemos que hacen obra pública porque es la única forma de tener recursos. Entonces, ese es el mundo, ese es el México en el que estamos viviendo. Y ahorita te encuentras con que no hay recursos para nada y el Estado está en quiebra, no hay forma de hacer nada por culpa de lo que pasó en el sexenio anterior. Sí, no me queda ninguna duda. Y no lo digo porque mucha gente, tú lo sabes, dice, es que el doctor está resentido. ¿Por qué podría yo estar resentido? Uh-huh. Salí muy contento de dejar ese nido de corrupción. Muy contento. Porque y además le dedicaste alma, vida y corazón. No salías ni a comer. Sí. La gente no se da cuenta de que, o sea, yo te lo comenté hace un momento, dejé mi actividad particular, privada, por estar en el hospital, porque es de tiempo completo. Yo llegué a ir a una consulta en alguna ocasión y te encontré ahí comiéndote un sándwich o algo rápido porque ibas a una reunión y además estabas no solamente encabezando el funcionamiento del hospital, sino haciendo operaciones. Sí, operaba ya, y digo, porque a mí soy cirujano y lo que me gusta es operar, y ahí tenía la posibilidad de tener muy buen equipo para operar, y operaba un tumor de hipófisis cada mes, que por vía transfenoidal, que no se hace fácilmente en otros lados, porque teníamos los elementos, y gratis, obviamente. Y cuéntame del equipo que compraste, de tu... Bueno, lo que pasa es que ahí había... ¿Lo compraste tú? No, ahí había un equipo que yo pude utilizar de un microscopio muy bueno para hacer neurocirugía de alta precisión. Uh-huh. Entonces sí lo pude utilizar y lo usaba cuando menos una vez por mes en estas cirugías de hipófisis, por ejemplo. Y pues me gustaba mucho operar, si había emergencias las operaba y las sacábamos adelante. Yo, a aquella gente que sienta que trabajamos o que dejamos con cierto resentimiento, pues tiene que entender, para comprender un poquito, vamos a suponer que me pagaran 25,000 pesos de sueldo nominal y 25,000 pesos de compensación, que es, ahí están mis cheques, 50,000. Pues eso lo ganaría en una cirugía afuera. ¿O más? O más. Y claro, yo no operaba afuera por razones éticas. Entonces, estuve muy a gusto, era muy complicado, 1,600 trabajadores, muy complicado, pero ese hospital, aún ahorita, podía llevarse a otro nivel, increíblemente. Pero ese ¿cómo dijiste que se llama? El microscopio. El microscopio con el que operabas, ahora está sin usar. Pues yo supongo que no lo usan porque... Pues, porque no saben. Los neurocirujanos, no, los que están ahí no usan el microscopio. Finalmente no. Son para cirugías un poquito más complicadas. Perdón que me diera risa, pero sí. Pues es que no puede ser posible, porque aparte hablar de microscopio suena ya casi anticuado cuando estás diciendo que hay robots que operan la columna sin necesidad de que intervenga un médico. Claro. Bueno, entonces, tus éxitos y tus logros y tus iniciativas para el Hospital General, en vez de generar entusiasmo, generaban celo de parte del secretario. Generaban celo, pero además había más cosas. Voy a poner un ejemplo muy preciso. Nosotros estábamos en el Hospital General haciendo el 80% de los exámenes de laboratorio de todo el sector salud, uh-huh, que es un mundo. Teníamos buenos equipos, pero queríamos brincar a equipos mejores. Claro. Y se podía. Yo, por ejemplo, intentamos e instalamos parcialmente un laboratorio de inmunohistoquímica,
¿Qué es eso? Voy a explicarlo Lo más terrenalmente para que fácil vean que por se qué es tan pueda. importante. Mira, imagínate que tú tienes a 5 niños con cáncer, con diferentes tipos de leucemia. Ajá. Y tú tienes que usar medicamentos muy sofisticados y sobre todo muy caros, dárselos a cada uno de los 5 niños. Sin embargo, de esos niños, a 2 les van a servir y a 3 no les van a servir. Entonces, en 3 tú estás desperdiciando el medicamento. ¿Cómo puedes saber a quién le va a servir para utilizar el medicamento? Con estudios de inmunohistoquímica. Ya. Que no los hay en provincia, los hay en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Y entonces estábamos armando aquí un laboratorio de inmunohistoquímica. Se podía, porque no era comprar cosas, era Capacitar. pedir el equipamiento que te lo dan en arrendamiento y hacer los estudios, invitar a Aguascalientes, oigan, aquí tenemos este recurso, mándenme sus pacientes, invitar a Durango, etcétera. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Se deben hacer. Se deben, o sea, pero hay que moverse. Por ejemplo, el hospital, hasta hoy en día, no tiene una unidad de pediatría. Y no la va a tener, yo supongo. Tiene una zona adaptada para pediatría, ¿sí? Pero es un área de adultos. Entonces yo convencí a una de las mineras que nos han estafado y que nos están devastando nuestro medio ambiente zacatecano, Claro. protegidas por nuestros gobernantes. Empezando por el presidente de la República. Aunque mal le paguen. Claro. O sea, ahí es donde tiene que darse cuenta nuestro gobernante de que apoyar a las mineras y después que le paguen al revés, o sea, que le mal paguen y que lo acaben con esto del impuesto, pues no es lo más conveniente. Siempre es mejor ponerse del lado del pueblo. El asunto de Salaverna es de las cosas más espantosas que puede uno haber escuchado. Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia. Pero bueno, en cuanto a eso del laboratorio que te estaba comentando, yo traté de conseguir 2 compañías muy buenas, ¿sí? Muy modernas, para ofrecer el mejor de los servicios. Y de repente se presenta una tercera compañía, Patito, y obviamente es la que gana. Qué raro. Obviamente estuve en contra y todavía creía, porque yo fui muy crédulo, Mira. o sea, en que la gente quería hacer bien las cosas. Esta compañía se presentó, nunca se había presentado conmigo, siendo que yo era el interesado, porque yo era el que iba a dar el 80% del servicio. ¿Tú crees que me preguntaban? No. ¿Que me los mandaron a platicar con ellos antes? No, no les interesaba. Otras cosas les interesaban y la gente sabe de qué estamos hablando. Entonces, cuando llegó este señor que había ganado la licitación conmigo, le dije, bueno, quiero saber de qué se trata, o sea, vamos a ver, platíqueme usted dónde ha trabajado para saber qué problemas voy a tener con usted. Me dice, no, es que hemos estado en un hospital de Chiapas. Dije, bueno, le dije a mi secretaria, consígame un boleto para Chiapas para ir a preguntar a ver de qué se trata, o sea, cómo vamos a estar. No, es que terminamos peleado, pero estamos en hospitales de Veracruz. Le dije, no, mañana voy a Veracruz. Y me dice, no, es que también allá, Entonces ya cuando obtuve la segunda evasiva, dije, ya sé de qué se trata. Le dije, bueno, está muy bien, no se preocupe. Mandé a investigar la dirección, no existía. O sea, era una empresa Patito. Ahora, en ese momento yo tendría que haber entendido lo que estaba pasando. Y quedarte calladito. Pero me puse necio y dije, no, esto lo voy a tirar. Y tiramos la licitación, con todas las razones. Obviamente esto le ha de haber dado coraje. En ese momento no me pudieron sacar a mí, pero sacaron a mi administrador, que me había ayudado a tirar la licitación. ¿Sirve eso en nuestro medio? Pues, hijo, quién sabe. Porque la volvieron a hacer y volvió a salir el más malo. Ay, pero por favor. Y entonces ya dije, bueno, pues ya no tiene sentido. Otro ejemplo. Te estaba diciendo de las mineras que conseguí que me dieran 30 millones de pesos para hacer un ala de pediatría. Sin molestar a nadie, sin que nos diera dinero a nadie ni nada. No se puede. Pues, ¿cómo vas a hacer eso tú? Bueno, pues di que tú lo lograste y que lo conseguiste. Y no soy el único. Hay una doctora, cuyo nombre en algún momento voy a decir, que consiguió 30 millones de pesos
para un departamento de investigación. ¿Y tampoco? La corrieron porque no aceptó firmar contratos de mantenimiento inexistentes, que a mí también me los quisieron hacer firmar. Y dice el doctor Breña que eso es mentira, yo tengo papeles. No los voy a presentar ante él ni ante las instancias ahorita que están totalmente amañadas. Pero esos contratos de mantenimiento que llegan algunas gentes, oiga doctor, fírmeme aquí porque venimos a dar mantenimiento, y tú investigas con tu gente. No, esos señores nunca han venido, pues no les firmas nada. Y a esta doctora le quisieron hacer firmar y la trataron con la punta del pie, y como se negó a firmar, con toda lógica, la corrieron. Y los 30 millones de pesos que ella había bajado para el departamento de investigación, pues quién sabe dónde quedaron. No, bueno. No, o sea, sí se recibieron. Pues eso es lo que estamos investigando. No es fácil investigar, pero bueno. ¿Por esas pasaste? Nunca me lo hubiera imaginado. No. Esas y muchas más. Pues entonces resultabas, por decirlo más suavecito, demasiado incómodo. Ah, claro. Porque por una parte el celo del titular, que es una tontería soberana, y por otra parte a esas empresas patito que te mandaban y que tenían sus intereses. Mira, es muy fácil. Es obviamente mi palabra contra la suya, pero como yo quería cuando menos que se dieran cuenta que yo me estaba dando cuenta de sus corruptelas. Que se dieran cuenta. Yo me presentaba con Juan Alonso y le decía, oyes, existe este problema. Te lo digo para que veas o vean quién está siendo el responsable. Juan Alonso, ¿qué puesto estaba ocupando? Nada, era el jefe. Entonces, todo el mundo lo sabe. Era el jefe de lo que se hacía y se deshacía en salud. O sea, su hermano lo puso ahí como para que tomara decisiones, y después él se expandió, no nada más al sector salud, sino a otros sectores. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, eso es una cosa de conocimiento público. Ahora la pregunta es, ¿tenemos como sociedad que dejarlo pasar? A la gente que crea que yo trato de hacer algo por ardido, porque necesito algo, me corrieron, o sea, me voy a morir de hambre porque no me dan empleo o algo así. No, tú eres un profesional. Entonces, muy reconocido. ¿Por qué tendría que estar ardido? Te voy a poner otro ejemplo, ya que estamos en esto de los ejemplos. A ver. ¿Tú recuerdas que alguna vez me cayeron rosetas ahí en el hospital? Y que pudimos negociar con ellos, y finalmente fue una situación muy complicada porque terminó muriéndose el hijo del comandante importante, por lo que se presentaron al hospital, pero bueno. Llegaron armados para que lo operaran. Y golpearon a un médico. Ay, Dios mío. En un domingo, y hicieron una situación muy complicada. Pero bueno, eso nos llevó a poner un mundo de videocámaras. La historia interesante aquí, con respecto a lo que estamos platicando, es que de repente me llega el cobro de las videocámaras. Y entonces le digo a mi administrador, investígueme cuánto cuesta una videocámara de esta por internet. Pues cuesta 3,200 pesos. Le dije, bueno, voy a comprar una. Pónganla a mi tarjeta de crédito, dénmela, 3,200 pesos. Y no la estaba cobrando a 9,000 pesos. Esos papeles, doctor Breña, sí los tengo. Sí los tengo. Estaban cobrando las cámaras a 9,000 pesos cada una. Obviamente yo voy con el doctor Estrada. Alguien está transando. Yo sabía quién, pero fírmame de recibido porque yo cuando menos quiero que se sepa. Y fui también con Juan. Alguien está transando con las cámaras. Sí. Es un ejemplo. Ajá. Podrá ser minucia. Pero no te escuchaba nadie. Pero yo tenía mis firmas de recibido. Ajá. Y tengo mi camarita que compré en 3,200 pesos. Y tengo la forma de demostrar que, no nada más yo, el Hospital de la Mujer, donde estaba dirigiendo el doctor Breña, y Jerez y Fresnillo, compraron las cámaras y las pagaron a 3 veces el valor. Entonces, así es como se manejan las cosas en nuestro país, desafortunadamente. Ahora, la pregunta es, ¿debemos callarnos o hay que gritar? Y si gritamos,
¿qué me va a preocupar que alguna gente diga que soy resentido porque me sacaron del hospital? ¿Cuánto duraste? 4 años, cerca de 4 años. Ay, pues sí te sostuviste Siempre, bien. siempre. ¿Y te aguantaron todas esas cosas durante 4 años? Pues hasta como pudieron, porque no era fácil. A mí no me puso el secretario de Salud. O sea, al secretario de Salud, a Raúl Estrada, lo puso Juan Alonso, porque eran compañeros. A mí me puso Miguel Alonso. Mira, Él sabía que eres un profesional brillante. Pues él ¿Por qué otra razón te sí. iba a poner? Después ya no le convino tal vez mucho, pero sí, o sea, al final de cuentas salimos y no pasa nada. Fue una experiencia muy agradable. Fuiste, digamos, podríamos decir que fuiste un director no solo incómodo, sino conflictivo. Siempre, mira, el otro día alguien me comentaba, mi hijo, comentó de mi personalidad y comentaba algo que es real. O sea, yo siempre he tenido problemas con la autoridad que está arriba de mí. O sea, no puedo agachar la cabeza si estoy dándome cuenta que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, comentaban que yo era conflictivo, pero recto. Alguien comentó ahí. Entonces creo que sí. Suena bien. Finalmente. Aunque yo no te vería conflictivo, yo más bien diría un hombre muy claridoso. Mira, la palabra que usaron es decir, el doctor es rijoso, pero recto. Entonces valía la pena sostenerte más tiempo, porque la rectitud es un gran valor. Pues sí, quién sabe, yo no estoy muy seguro de que haya mucho espacio en las estructuras gubernamentales para la gente honesta. No creo que haya mucho espacio. Ay, eso que acabas de decir es brutal, tristísimo y tremendo. Me da la impresión, es mi impresión, hablo en tono personal. Bueno, yo tengo experiencia como servidora pública en el área de comunicación social, y yo puedo decir que también soy una persona recta y nunca tuve problemas. Será porque ahí no se manejaba un gran presupuesto, ni había tanta oportunidad, o yo manejaba el tema de convenios, por ejemplo, con los medios de comunicación, simplemente aceptando que así era el juego. Pero te voy a compartir una anécdota. En una ocasión, con el periódico Imagen específicamente, hicieron un anuario y hacían siempre su anuario, y a mí me lo mandaron a la oficina y revisé. Era el sexenio de Amalia García Medina y había 19 menciones en 8 columnas para la gobernadora a lo largo del año en ese anuario, y como 300 cartones ridiculizándola, y había un pago que se le estaba haciendo al periódico como por 5 millones de pesos en el año. Y entonces me acuerdo que me fui con el anuario muy, muy desilusionada, y se lo dije a la gobernadora. Le dije: gobernadora, le estamos dando mucho dinero a este medio por esto, porque la estén golpeando. Yo sé que es un tema muy controvertido, claro, muy difícil, pero real. Pero finalmente son empresas, y ellos ellos venden sus espacios para que tú publiques convocatorias, publiques tus propias actividades, publiques lo que quieras publicar, y no estás comprando que no te peguen. Pero si tú tienes un cliente, tampoco tienes por qué estarlo maltratando y darle solo 8 columnas en 365 días y todavía vengan la lana. Y me acuerdo que me dijo Amalia: ¿cómo lo podemos resolver? Le dije yo: vamos a reducirles la suma. El chayote. No era chayote, era convenio. No era chayote. De verdad no. Era un convenio firmado y transparente. Y me acuerdo que ella me dijo: no estoy tan de acuerdo, y le dije: pero yo lo quiero hacer, yo me aviento el tiro, la van a golpear mucho, pero si usted me dice que resiste, gobernadora, déjeme. Y me acuerdo que me dijo: haga lo que usted considere conveniente, y lo hice. Hasta la fecha, mi querido amigo Luis Enrique no me cree que fue una decisión mía, porque siempre dice: bueno, es que es el gobernador el que decidió. No, fue Amalia la que nos cortó a la mitad nuestro convenio.
que era como de 480,000 pesos cada mes. Y no, fui yo. Y de ahí empezó ya después un viacrucis con ese periódico que terminó muy mal. Yo no terminé el sexenio con ella, pero la relación con ella resultó muy fracturada. Yo sé que también la cuestionas en su trabajo. Tú cuestionas a todos los gobernadores, bueno, pero vaya, te entiendo, o sea, trato de pensar, si tienes un poco de escrúpulos, por lo menos para decir, bueno, yo no me puedo hacer de la vista gorda, porque aparte es mi responsabilidad que se destaque el trabajo cuando hay motivo para escribir algo positivo, y no estarle regalando el dinero a la gente y además sacando tanta agresión contra ella en sus cartones. En fin, esto es otro asunto. Pero fíjate, hablando de eso, hablando un poquito de eso, en alguna de las celebraciones anuales del hospital, estábamos haciendo un recorrido y se presenta un personaje cuyo nombre no voy a dar, dirigente de uno de los medios, exigiéndole al gobernador de que su rotativo se le había roto y que requería millones con carácter de urgencia. Esas cosas son, o sea, yo lo escuché, estaba ahí. Claro, te consta. Esas cosas, o sea, a la sociedad, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que puede, además de exigir que recursos que son de todos, sí, vayan a parar a alguien de una empresa particular? Sí. ¿A favor de qué? Sí. O sea, eso es lo que nos tiene hundidos, mira. Eso es casi mafia. Sí. Si alguien se pregunta, esa es la respuesta que yo me hago y puedo argumentarla. El desastre económico que vivimos en México tiene un principal culpable. Ajá. Es el PRI. Ándale, así con todas las palabras. El PRI y la clase política que ha construido, que ahora se ponen las camisetas de todos los colores, sí, pero que claro, vienen de ahí, claro, ese tronco común. Ese tronco y común. que nos tiene hundidos para que 2 o 3 o 100 o 1000 gentes se hagan de fortunas de la noche a la mañana. ¿Estás hablando de la mafia del poder? La mafia del poder, la clase política, o sea, la clase política con el apoyo, o sea, de la clase empresarial, que pues van unidas ahí muy juntos. Los intereses. Ahora, si no lo puedes cuestionar eso, o sea, te vas a conformar con vivir esta circunstancia en Zacatecas de 5 o 10 muertos todos los días, de que no hay recursos para absolutamente nada, que la universidad está en quiebra, en gran medida, señores de la universidad están en quiebra, pues porque no hay dinero que alcance. Por lo mismo. No, pero además hay un mundo de universitarios que se sienten muy dignos, que tienen pensiones de 50,000 pesos mensuales. Cuando digo lo mismo me refiero a que también ahí hay corrupción. Claro, ¿cuándo va a alcanzar 50,000 pesos 50,000 pesos de pensión mensuales a los que dieron clases hace 10, muchos de ellos no dieron nunca clase, y que además andan en la política exigiendo cosas? Ay, así estamos. Entonces dices, y mientras que tú dices, oye, los demás, los pobres, la gente que no tiene, la gente que gana un salario mínimo de 2,000 pesos mensuales. ¿Qué situación? Bueno, otro de los motivos por el que estoy aquí es para que me platiques acerca del observatorio que recién se integró. Me dices, por favor, el nombre, que yo lo quise decir, pero es muy largo. Es muy largo, sí. Mira, esta organización nace como una Contraloría Social, ¿sí? En donde la propuesta de mucha gente, no es mía, yo simplemente estoy ahí junto con muchos compañeros, es de ver si puedes, cuando menos, poner un granito de arena para que las cosas se modifiquen. O sea, algo tenemos que hacer. Obviamente, la respuesta de una sola persona, es decir, la crítica por parte de una sola persona, por más importante que ésta sea, pues se pierde en el desierto. Te voy a poner un ejemplo y se lo he comentado. Hay una gente que es extraordinariamente capaz, sí, no creo que nadie tenga duda, y además es cuestionador y es contestatario, sí, como muy pocos, que es el Güero García Zamora. Ay, sí.
pero su voz, o sea, sale y protesta, y luego sale y protesta por acá, y luego sale y protesta por allá, con todos los fundamentos, y nada cambia. Así es. Entonces, yo se lo he comentado a él directamente, me da la impresión de que podemos gritar por separado y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, la idea es formar un grupo, y así se ha ido conformando, que estamos trabajando desde hace un año o más de un año, que está conformado en forma tripartita por médicos, ¿sí? Y entre los médicos tienes tú a gente como José Manuel Enciso, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, o Eladio Navarro, que es el presidente, que fue encargado de Derechos Humanos. Y hay muchos otros, gente muy reconocida como Rafael Herrera y su esposa, o sea, gente muy reconocida como médicos. Serios, y que están respaldando 100%. Por otro lado tenemos profesores universitarios, como por ejemplo Francisco Valerio, que todo el mundo conoce su capacidad y respeta, y le pide su opinión sobre cosas que suceden en el terreno electoral. Claro que se las piden desde abajo o en los medios de comunicación, pero desde arriba lo ven como una piedra en el zapato. Y no le dan los caminos que él tendría que tener, porque yo no me imagino quién funcionaría mejor como un fiscal anticorrupción que él, por ejemplo. Claro. Pero obviamente no conviene a las estructuras del poder, aunque algunas cosas están funcionando. Te pongo el ejemplo, me comentaba mi hijo que acaban de nombrar un fiscal anticorrupción en el estado de Jalisco, en Guadalajara, con mucha capacidad, y o sea, una gente extraordinariamente preparada y que va a cuestionar. Entonces sí hay piedritas en el zapato que se meten al sistema y que hacen la función para la cual fueron diseñados. Bueno, están los universitarios y por otro lado están empresarios, como Luis Garza. ¿Sí? Claro, que también es crítico. Sí, que es crítico, y él tiene un grupo de funcionarios, de empresarios que se manejan. O sea, ha estado con nosotros, por ejemplo, el dueño de la General Motors, o el dueño del Garufa, o gente así que ha funcionado. Y ahorita somos un grupo de 50 gentes. ¿Y el observatorio es? Se llama Observatorio Zacatecano, Ciudadano Zacatecano para la Función Pública. Ajá. Es importante que es un observatorio que está ahí vigilando o pretende vigilar la función pública, y que está conformado solamente por ciudadanos. Es decir, no hay gente ahí que pertenezca a ningún partido político ni que le interese. Podrá tener simpatías, eso es normal, pero que no participe en este momento en la función pública. Ahora, ¿qué pretenden? ¿Estar haciendo señalamientos? Es que, o sea, mucha gente nos cuestiona porque nosotros solicitamos información, buscamos información, la que tenemos nosotros, por ejemplo, la que tengo yo de salud, y seguimos solicitando información, pero nuestra función, porque es típica la respuesta que dan cualquier gente que allá arriba es acusada, pues que presente una denuncia. No nos toca a nosotros. Nosotros nos toca hacer una denuncia pública ante ti, ante las cámaras de televisión, ante los medios de información. Y hacemos investigación, pero no es nuestra función. Se supone que hay instancias de profesionales a los que se les paga para hacer esta investigación. Ustedes exigen que se haga la investigación. Exigimos que se haga, y ponemos algunos elementos en la mesa. ¿Sí? Y entonces queremos incluso, y esta es una de las cosas que hemos propuesto y lo he platicado contigo y con algunos otros medios, decir, vamos a juntarnos el Observatorio Zacatecano con periodistas para conjuntamente hacer periodismo de investigación, que no se hace mucho en nuestro país, pero que tendría que hacerse. O sea, lo hace el periódico Reforma, lo hace Carmen Aristegui, cosas por el estilo. Entonces, conjuntamente tener la posibilidad de tener elementos en donde decirle, mira, aquí tenemos estos elementos, pero tú eres el que te tienes que encargar de aterrizar esta investigación, y obviamente tenemos que presentar las denuncias en momentos adecuados y a través de las instancias adecuadas. Yo
personalmente, lo digo con toda claridad, estoy convencido de que ahorita una investigación va a terminar en cero. ¿Por qué? Porque las instituciones, maravillosas instituciones, que hay que mandar al diablo, yo estoy de acuerdo con López Obrador en eso, esas maravillosas instituciones que funcionan con personajes que están viciados de origen, porque los pusieron de allá arriba, ¿sí?, no van a dar ningún resultado. O sea, tiene que cambiar todo el fondo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo todavía estaba en el Hospital General y ya se hablaba de cuestionamientos serios, vino el administrador del sector salud de Querétaro. Ajá. Y me dijo, oiga, doctor, pues mire, yo quiero que usted me aconseje, porque en Querétaro, pues le pongo este ejemplo, y tenía todos los papeles en la mano. Compramos 100 camas, ¿sí? Pero las compramos al 3 veces el costo de las camas de hospital. Problema general. Así. Pero el problema es que a la empresa a la que le compramos está a nombre de la esposa del secretario de Salud. Ay, por favor. Y me presentó toda la información. Y yo le dije, yo que tú no denuncio. O sea, si tú sigues como administrador, cállate la boca y espera, porque ustedes van a cambiar de gobierno y van a cambiar de partido. Y en cuanto cambies de partido, entonces sí metes la investigación. Uh-huh. Pero ahorita no te conviene. Pues no me hizo caso, metió la investigación porque tenía todos los elementos y terminó en la cárcel. Él terminó en la cárcel. Entonces, es obvio que tú no te vas a meter en denuncias penales que tú sabes que no van a llegar a ningún lado. Esta mujer que está ahí, Rey, en la oficina. Paula Rey. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo se lo he dicho personalmente. ¿Y qué te contesta? No, estamos investigando. O sea, no sé, se les llena la boca hace una semana al gobernador de decir que van a inhabilitar a 10 funcionarios y ni siquiera dan sus nombres en los medios. Ahora, ¿de qué te sirve a ti que inhabiliten a un exsecretario de Salud para que no vuelva a trabajar? Pues, ¿para qué quiere trabajar? Ya está resuelto todo Pues su problema. Está resuelto, ¿para qué quiere trabajar? El prestigio. Ese es el castigo. No, el prestigio es lo de menos, no importa. Ese es el castigo que les dan. Inhabilitarlos por 10 años cuando saben que sus pecados son muy grandes. Entonces dices, este sistema no nos lleva a ningún lado. Por eso nosotros armamos este observatorio. Y nuestra idea, claro, que tenemos la resistencia. Un periodista, ahorita se me va su nombre, muy conocido, me dice, no están dando ningún dato nuevo en la reciente rueda de prensa. Ajá. No. Yo quiero pensar que él está muy informado para saber que no estamos dando ningún dato nuevo. Yo pensaba que estábamos dando muchos datos nuevos, pero según él no. Pero si nosotros servimos para recordarle a la ciudadanía lo que ya se le olvidó que les dijimos hace un mes, estaremos haciendo un buen trabajo. Yo tenía un jefe muy listo, muy exigente, que siempre decía, a veces que a mí me tocaba redactar la nota oficial, trabajando en el Seguro Social, y cuando llevaba yo mi nota que me la revisara, me decía, no consignaste tal dato. Y le decía yo, no lo consigné porque lo manejé hace 2 semanas. Y me decía, grábate algo, la gente no tiene memoria. Y a nosotros nos interesa, estábamos desde el sector público, que esto se grabe, entre el mensaje llegue. Repítelo, no importa. Entonces, lo que acabas de decir es bien cierto. Estarle recordando a la gente que las cosas están en irregularidad por esto y por esto y por esto. Y que además la gente entienda cuando el funcionario le dice que no hay recursos. O sea, la gente entienda por qué no hay recursos. Y que la gente esté molesta por lo que le hicieron a su bolsillo. Sí. Sí. Porque, digo, entre la investigación que nosotros tenemos los datos, por darte un ejemplo de los datos que hemos recibido, o sea, hay un capítulo, y nos los dieron ellos, es información de que hemos recibido de parte de las autoridades,
que dice, se gastaron 700 millones de pesos en obras de ornato. Luego les preguntan, bueno, pues explíqueme, ¿cuáles son las obras de ornato? Pues no te lo explican. ¿Y el dato es así? Así 700 sí, millones 700 millones de pesos en obras de ornato. Y ahí tenemos el papel. Y eso no cuenta con lo que hicieron en la Plaza de Armas. Si a alguien no se le revienta el hígado de coraje cuando se da una vuelta por la Alameda, en donde se gastaron cerca de 40 millones de pesos remodelando esa Alameda, y ya está totalmente mal. Y muy controvertida la Y remodelación. además que le hicieron porque se les dio la gana. Le hicieron porque querían dinero, punto. O sea, porque tenían que buscar qué obras hacer. Y eso mismo lo hizo Amalia. Discúlpame, al final de su sexenio, Yo te disculpo. o sea, hacer obra pública porque es la forma de llevarse dinero. Porque vivimos en un círculo vicioso. Tú eres política y quieres saltar de la diputación a la senaduría, tienes que tener una bolsa monstruosa de dinero. Tienes que tener dinero mal habido porque las elecciones funcionan en México a través de los recursos. Si tú no tienes recursos, estás perdido. Entonces la política es un gran lavado de dinero. Sí, y ya no nos metamos en terrenos más complicados porque en eso del lavado también hay muchas historias interesantes. Pero bueno, entonces... Pero a ver, por ejemplo, en el caso de Amalia García hizo un gran hospital, que fue el que dirigiste. Tuvieron la posibilidad de encontrar, eso es muy bueno, porque eso, o sea, encontraron recursos para armar un hospital. Y bueno, sí, o sea, no todo en esta vida es blanco y negro. Eso me gustó. Hay intermedios. Eso me gustó. Si nosotros dijéramos que todo lo que hizo fulano de tal fue malo, tal vez estaríamos pecando y estaríamos diciendo algo que no es correcto. Debió haber habido algo bueno. O sea, hay que buscarle mucho para encontrar lo bueno que hicieron algunos gobiernos. Ciudad Gobierno. Ahora sí me hiciste reír. Sí. Habría que buscarle mucho. Porque, por ejemplo, el hospital fue bueno, sin duda, pero la Ciudad Gobierno no estoy muy seguro. Y la deuda que dejaron, y cómo lo hicieron, y cómo se valieron para hacerlo, etcétera. Y luego endeudar, como nos endeudó Miguel Alonso. El Palacio de las Convenciones fue muy bonita obra. ¿Y para qué sirve? Para rendir los informes cada año. No, pues sí. Y hacer desayunos ahí de repente. No, pues qué maravilla. Se supone que si tú tienes que hacer algo, mira, yo batallé mucho para traer la resonancia magnética. Esta es otra corruptela que yo me encontré llegando ahí. Lo de la resonancia magnética. ¿De dónde? O sea, la trajiste para el Hospital General. En el hospital había una resonancia, pero no era la que tendría que estar ahí. Ajá. Pusieron una 10 veces menos valiosa. Ajá. Sí. Esa fue una corruptela de nuestra maravillosa senadora, creo que es Claudia Corichi, pero esa es otra historia. Entonces, yo necesitaba una buena resonancia magnética ahí. Había una, pero no era la que yo requería. Entonces, hacer todos los trámites para lograr que llegara, que finalmente llegó la resonancia magnética. ¡Qué bueno! Al doble del precio de lo que costaba, obviamente. Y ese dinero, que es el doble, pues ya alguien se quedó con ese dinero. Pero bueno, tenías que hacer 500,000 trámites. Ajá. Te pedían justificación y si no me regresaron 10 veces la justificación en donde yo les explicaba por qué necesitábamos la resonancia, fueron pocas. Te lo comento porque cualquier proyecto, el Palacio de Convenciones o la Plaza de Armas o el Parque Ecológico, que es un basurero, o todo lo demás, pues tendría que tener una justificación formal para que dijeras, bueno, pues sí, esto que van a hacer es correcto, y obviamente un proyecto y una licitación, etcétera, etcétera. Pero ellos encuentran muy fácil la manera de saltarse esos requisitos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Camina ahorita regresando a Zacatecas por el bulevar. Tan sencillo y tan barato que hubiera sido que pusieran pastito. Pasto. Y pusieran un sistema de irrigación. Que no me digan, es que no hay agua. Por el amor de Dios, o sea, cualquier ciudad desértica del mundo tiene un camellón en su única avenida. La única avenida que hay en Zacatecas. Pues con pasto. No.
gastaron 36 millones de pesos primero, está documentado, y luego ahora le metieron otros 18 millones de pesos al camellón. Ay, no. Para que quede como está, pues ni lo riegan, se le seca, está espantoso, lleno de basura. Es bonito, tú ve Aguascalientes y 50 vialidades tienen pasto bien organizado, regadito y todo lo demás. No hay nada más bonito que el pasto. Estamos entonces en una situación que exige que de nuestra parte para que esta plática sea útil a la gente que nos está oyendo y no sirva solo para ponerse pesimista. ¿Qué tiene que hacer la gente? O sea, hay muchas cosas que tienen que hacer. O sea, es primero estar enterado y estar molesto, porque estar molesto es bueno de lo que hicieron la gente que estaba antes y la gente que les está protegiendo las espaldas ahorita, ¿sí? Entonces, eso tendría que causar molestia, porque son dineros que toda la sociedad vamos a tener que pagar por varias generaciones. La deuda. La deuda. Entonces, eso es, primero, la gente tiene que estar enterada y tiene que ver que ya no es posible seguir permitiendo que los mismos sigan gobernando, ¿sí? O sea, puede haber gobiernos ciudadanos muy interesantes, pero bueno, todos sabemos, discúlpenme, cómo ganó el gobierno actual. Yo me di cuenta entre las 1000 corruptelas en el hospital, las pirámides que hacen en el hospital y en todo el sector salud. ¿Qué son las pirámides? O sea, ellos tienen una estructura de unas hojitas, y entonces tú eres subdirector o tú eres jefe de área, y te toca traerme a mí 40 o 50 votantes. Entonces tú tienes la obligación de traerme su nombre, su credencial de elector y su teléfono, ¿sí? De gente que va a votar por el PRI, obviamente. Y si no me los traes, pues yo te voy a dar problemas. No te puedo correr porque tú estás sindicalizado, pero te cambio a Concepción del Oro. Hay mucha gente. ¿Todavía existe eso? No, yo creo que cada vez existe más. Mira, yo te puedo comentar de una gente que está con nosotros, que fue secretario, que tenía un puesto de subdirector de dirección en el sector salud, y que una mañana llegó y se encontró sus cosas. Bueno, a mí me fue más o menos igual. Pero él yo no pude regresar al día siguiente. Ya no pude regresar ni por mis cosas personales. Ya no pudiste. A él le sacaron sus cosas, se las dejaron tiradas en el pasillo. Y pasa lo mismo. Mira, con este observatorio la gente está acercándonos a nosotros para contarnos injusticias. Claro, ustedes pueden ser ese, sí, o sea, ese espacio. Ya ves que ahí, si tú tienes problemas para recordar el Observatorio Zacatecano de la Función Pública, yo no entiendo esta secretaría de un hombre muy rimbombante que maneja Ismael Solís, ¿no? Ah, claro, yo tampoco, ¿eh? Es muy rara, o sea, es yo un nombre muy raro. Tampoco, ¿es algo de la vivienda, no? Sí, tiene que ver con vivienda y cosas por el estilo, pero gente ahí está muy molesta porque los están desplazando severamente. O sea, gente que tiene 19 años trabajando, que llega y se encuentra sus cosas tiradas ahí en el pasillo. Que además ahí la titularidad es muy cuestionable porque ese secretario, pues, si tú revisas un poco de su trayectoria, pues no, es un vendedor de cemento. Pero vamos a suponer que ese sería el problema menor. ¿Tú él crees? Pone, bueno, no nos metamos, pero él pone como su segundo de a bordo a alguien que creo que tiene una experiencia, voy a mentir, pero es algo más o menos de ese nivel, que tenía carnicerías en Jerez. Y la gente que tiene 19 años ahí, ingenieros preparados, pues están siendo desplazados con toda tranquilidad. Dios mío. Entonces, eso tenemos que saberlo. Si nosotros en el observatorio servimos para informar a la gente lo que pasa, pues algo estaremos haciendo. Y que la gente también le informe al observatorio y luego ustedes y nosotros informamos a la sociedad. Claro que tenemos que ir más allá. Nosotros estamos tratando de pensar que la ciudadanía tendrá que implementar una propuesta de seguridad, porque ya por arriba no vemos que vayan a hacer nada. Seamos honestos, no van a hacer nada. Nosotros estamos viendo la posibilidad de presentar en la legislatura con algún diputado que nos apoye
un proyecto claro. O sea, por ejemplo, cualquier gente que es secuestrada, saben que aunque paguen, de 10 gentes que pagan el rescate, solamente 2 se recuperan vivos. Ay, Dios mío. 8 van a pagar y los van a matar. Entonces, en esto, por ejemplo, en el terreno de los secuestros, tendremos que pensar, la sociedad tendrá que pensar que tendrá que llegar un momento en que no se te permita, por tu bien, negociar con el secuestrador. Tú tienes que dejar tu caso en las autoridades, buenas o malas, competentes o incompetentes, ¿sí? Rezarle a Diosito y no pagar. Porque la única forma de que esto deje de ser un negocio es que se les caiga el negocio, que nadie pague. Ay. En Estados Unidos está penado negociar, es muy difícil. Ah, está penado. Entonces En ahí, Estados Unidos ahí está penado. el antecedente. Ahí, si tú pagas o negocias directamente, ¿y por qué crees que en Estados Unidos no hay secuestros? Porque no es negocio. Porque no es negocio. Uno, o sea, es muy drástico y es muy complicado. Muy difícil. Pero después de que 50 gentes hagan eso, de todos modos no le van a regresar a su familiar vivo. Llegará un momento en que la gente se dará cuenta, los malosos, que no es negocio. Otro ejemplo, o sea, que podrían hacerlo, o sea, no para sacar dinero, o sea, el Estado tendrá que en el futuro, a corto plazo, o sea, tener un registro real, no de una pafa ni cosas por el estilo, de cada uno de los automóviles que existan. De tal forma que la policía detecte qué automóvil y de quién es, y si no trae placas, inmediatamente lo para y arme un botón de pánico. Claro. Se pueden hacer cosas. Claro. No andar dando la vuelta como vemos que pasan 10 para allá y 5 ambulancias para acá y 5 patrullas y soldados. Y de todos modos las cosas no cambian. Al contrario, se están poniendo cada vez más feas. Mira, yo vi una frase que no es de este hindú que te digo que me llamó mucho la atención. Una frase, si quieres con eso terminamos. Sí, porque ya se nos fue el tiempo. Claro, es una frase que es muy interesante. El desastre que vivimos no es culpa de la gente mala, de lo que hace la gente mala. Es culpa de lo que dejamos de hacer la gente buena. Cierto. No, muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Fue tremendo escucharte. Fue de verdad un auténtico recordatorio de las cosas que suceden. A veces desde el sector oficial nos dicen falta la denuncia, faltan las pruebas, y sí, quizá sea así, pero bueno, también reflexionarlas y hablarlas pues es útil para la sociedad. Este es un espacio que intenta ser plural, y bueno, aquí está un hombre serio que no está resentido, que está armado siempre a hacer las cosas. Además. Y muy contento, y un gran profesional. Yo le agradezco muchísimo que nos haya recibido en su casa, y a usted le agradezco muchísimo que nos haya seguido en este programa. Le recuerdo que lo puede ver en la página silviamontes.com.mx. Gracias hoy a Beto Hernández, como siempre, a Marco Méndez, a Daniela Díaz de León, gerente de 20 TV, por acompañarnos en esta grabación. Y recuerde que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Yo le espero. Hasta siempre. Gracias.